Hola amigos, vamos a ver a continuación un estupendo juego de mentalismo. Se trata de una predicción que se puede hacer con cualquier tipo de baraja. Podría ser, por ejemplo, una baraja de signos psi. También con cualquier tipo de objetos, monedas de diferente condición, por ejemplo, o también os lo podéis imaginar hecho con una docena de cajas en que al final la caja que quedara sobre la mesa contuviera la predicción. Vamos a ver a continuación este juego de ilusionismo verdaderamente asombroso y basado en un principio poco conocido. Hola, Kiri. Buenos días. Bueno, hoy también va a ser un experimento de estos de mentalismo y adivinación y cosas de esas que a mí me gustan mucho. Vale. Y los vamos a hacer con estos muñecos que has dicho que se llaman los Minions, algo así. Minions. Muy bien. Bueno, pues entonces, vale, esto ves que cada uno es una cosa distinta. Un hombre prehistórico, aquí un soldado con un sable, en fin, cada uno es distinto. Entonces, lo que quiero es que cojas y mezcles los barajes, ¿sí? Extiéndelos así sobre la mesa, que estén separaditos, que se vean. Están así perfectamente separados. Vale, pues yo tengo aquí una predicción en el calcetín, en el zapato, que dicen que el calcetín es mejor que una caja fuerte para guardar cosas. Pues aquí tengo yo una predicción. Ahí tiene una caja fuerte. Ahí. Bueno, dicen que cuando se reparte, por ejemplo, un pastel entre dos personas, lo mejor es que uno corte más o menos por la mitad y el otro elija. Y entonces ese es el reparto más justo, porque el que corta pues va a procurar, si cortas y te quedas tú, pues entonces podrás coger la mayor parte, pero si va a elegir el otro, pues vas a procurar cortar un igual. Poquito, bueno, sí. Pues aquí vamos a hacer algo igual. Vamos a señalar cada uno dos cartas y el otro va a elegir una carta que se va a descartar, que se va a apartar del tapete. Señala dos cartas. Estas dos. Pues entonces yo digo que esta cogemos y la apartamos aquí, ¿vale? Ahora elijo yo dos. ¿Cuál apartamos? Esta la apartamos. Ahora eliges tú. Estas dos. Esas dos, yo digo, de apartar esta. Ahora yo marco otras dos. ¿Cuál quitamos? Esta la quitamos. Ahora tú, dos cartas. Estas dos. Quitamos esta. Ahora yo, ¿cuál quitamos? Vale, muy bien. Ahora tú, Estas. esas dos, quitamos esta que está más cerca de mí. Ahora yo, ¿cuál quitamos? La quitamos, muy bien. Y ahora tú, ¿cuál quitamos? Señala dos, señala dos. Esta. Y yo digo, pues quitar esta, por ejemplo. Bueno, Sí. entonces ha sido totalmente azaroso, hemos ido Cada uno apartando cartas y es imposible saber la carta que ha quedado, que nos ha quedado entre todas, porque ha sido totalmente Sí. al azar. Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona mi predicción. Ahí tengo la... Ándale. ¿Lo cojo? Sí. ¿Lo abro? Ábrelo, a ver qué pone. Tiro en voz alta. Queda el Minion pirata. Anda. El pirata. Y ha quedado sobre la mesa pirata. el pirata. Entre todos, el soldado, este que parece Adán, este Sí, con con bichos feos. una guitarra, Son todos diferentes, ¿sí? predicción y adivinación del futuro. Pero si antes no tenía el papel ahí. Sí, lo tenía. Sí, pues lo he visto. Porque no me he movido bastante, porque no estoy muy ágil, pero no sabía Sí, que sí. estaba ahí. Para hacer este juego necesitamos, como he dicho, de 9 a no más de 20 cartas o objetos para no hacerlo demasiado largo. Nosotros debemos controlar la carta u objeto a forzar. En este caso yo hice una pequeñita marca a lápiz, pero para que sea evidente la mecánica del juego la he marcado con un punto rojo que es
llamativo y para que podáis vosotros seguir el juego. Damos al público a mezclar las cartas, que las extienda sobre la mesa y las mezcle. Entonces tenemos claro que nosotros vamos a forzar esta carta, la carta marcada. La mecánica es la siguiente. Si hemos elegido un número par de cartas, debe empezar el espectador. Si es un número impar de cartas, debemos empezar a señalarlas nosotros. En este caso hay 10 cartas. Luego empezará el espectador señalando 2 cartas. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si el espectador señala la carta marcada, nosotros retiraremos la otra. Y cuando nos toque a nosotros, nunca señalaremos la carta marcada. Pero vamos a verlo en la práctica. Señala Marisa 2 cartas. Vamos a retirar esta. Señalo yo 2 cartas, nunca la marcada. ¿Cuál retiramos? ¿Esta? Sí. Se retira. Retiramos esta. Me toca. Retiramos esta. Te toca. Retiramos esta. Me toca. Esta se retira. Te toca. Retiramos esta. Me toca a mí. Retiramos esta. Te toca a ti. Retiramos esta. Luego nos ha quedado siempre en la mesa y nos quedará la carta o el objeto que queríamos forzar. En esto consiste el truco.